Al decir mamá, se engloban muchos pensamientos, sentimientos, mucho amor. Enseñanzas, consejos, cuidados, sonrisas, pero sobre todo mucha dulzura. Por eso, Casimira, Desiree y Antoinette te invitan a ver sus historias de dulzura. Solo ingresa a facebook.com/bonobonbolivia y podrás ver todos los detalles de lo hermoso que es ser mamá. Bono Bono, el te quiero del Día de las Madres y de todos los días. Mis queridísimos, qué bueno estar de vuelta y qué bueno estar con esta fantástica compañía y con una gran noticia. Nuevo libro, 300 páginas para hablar de Bolivia con don Homero Carvalho. Muchísimas gracias, Paola. Yo muy contento de estar con ustedes. Como les decía antes de salir en escena, pues abrumado con la belleza de ustedes. Algo que solo me sucede delante de mi esposa y mis hijas, pero bueno. ¿Me lo firma, por favor, eso que acaba de decir para que lo vea mi marido? ¿Viste, papito? Bueno, querido Homero, muchas gracias por acompañarnos. Un gran hombre de la literatura nacional que ahora ha decidido hablar de Bolivia, hacer una recopilación en el que incluye poemas y cuentos de 55 autores. Cuentos, pero no solamente, también ensayos. También ensayos, sí. Este es un trabajo de investigación, yo creo que es mi mayor trabajo de investigación literaria. Yo tengo antologías del microcuento, por ejemplo, he hecho antologías para el Bicentenario de Santa Cruz, como también una antología de la poesía amazónica. Pero esta es una antología de proyección internacional y nacional. Son 55 autores, 3 años de investigación, incluye 3 premios Nobel de literatura hablando de Bolivia. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, 2 artículos, uno que se llama Italia no es Bolivia, un artículo muy interesante en el que compara a Bolivia con Italia, pero a favor nuestro. Por suerte no somos italianos. Por suerte no somos Italia. Fui a la presentación del libro ahí, y escuché... Luego está Pablo Neruda con 2 poemas, ¿no?, que están incluidos en su poemario Canto General, y Miguel Ángel Asturias, que sería el 3er premio Nobel, con un poema que se denomina Reflexión frente al lago Titicaca. Me encanta ese nombre, Reflexión frente al lago Titicaca. Claro, qué divino. Qué lugar para... Es un lugar místico, pues, como para reflexionar. Absolutamente, ¿no es cierto? absolutamente. Y además hay otros autores, no solo estos 3 premios Nobel, sino grandes autores, como Rubén Darío, que cuando te lo mencioné te sentiste... ¿no? Claro, Rubén Darío, que nunca estuvo en Bolivia. Este dato, ¿no? La fantasía, claro, de la Bolivia, ¿no? De esta cosa... Él escribió un soneto, nada menos, que se denomina Bolivia, ¿no? Y otros escritores, otros poetas que sí estuvieron por el país y que escribieron sobre el país, como William Ospina, como Manuel Escorza, como el cuentista Monterroso, Augusto Monterroso, Juan Bosch de Santo Domingo, escritores como de la talla de Juan Carlos Onetti, por ejemplo, que estuvo por el país, ¿no? Y qué sé yo. Yo les decía un dato muy curioso. El fundador del movimiento beatnik, que es los precursores de los hippies norteamericanos, un tipo tremendamente famoso en los Estados Unidos, no solo por su buena literatura, sino porque era un tipo contracultura, es decir, claro, político. Políticamente contra Vietnam, ¿no?, contra todo esto. Allen Ginsberg. Allen Ginsberg estuvo en Bolivia, estuvo en La Paz en la década de los 60 y escribió un poema estando acá. Homero, ¿qué le provoca a usted? ¿Cuál es el sentimiento que le deja después de lograr esto y después de, no sé, ir leyendo, ir descubriendo, ¿no? Porque este proceso de 3 años es un descubrimiento, pero yo me refiero más a lo personal y a lo íntimo como escritor. Un gran orgullo. Y cuando yo fui concibiendo el libro, lo fui proyectando para los jóvenes cabalmente, porque yo doy talleres de literatura en escuelas y colegios fiscales y particulares, en comunidades campesinas, en varias capitales del país, no solo en Santa Cruz, sino en La Paz, en Potosí, en Sucre, ¿no? Y alguna vez algunos jóvenes me preguntaron si habían escritores que se habían ocupado del país, ¿no? Y claro, cuando uno habla... En la pregunta ya hay como una autoestima baja, ¿no? Ese es el problema, tenemos una autoestima baja, tenemos una autoestima baja. Creo que se trata más o menos, creo que esa es la intención del libro, ¿no? La construcción del imaginario, un imaginario positivo sobre nuestro país. Exactamente. Que hablábamos antes, ¿no? Que decíamos de que Bolivia lo ven hermoso desde afuera, bello, y es menos apreciado por los que estamos acá. Sí, hace un par de días salió una columna de un escritor español, de un columnista español, Fadrique Iglesias se llama él, donde se ocupa de este libro, y él dice eso, él dice,
este libro va a contribuir a subir la autoestima de los bolivianos y para que vean los bolivianos, dice, que hay autores extranjeros que se han ocupado de ellos, porque claro, cuando uno lee una novela, cuando uno lee un poemario, es muy fácil que el poemario esté citando a París, esté citando a Londres, ¿no? Claro. Pero que de pronto hay autores que estén ocupándose de nuestro país, es un hecho extraordinario, ¿no? Y en la contratapa, fíjense ustedes, está firmada por Eric Fischbach, que él es un literato francés, experto en literatura hispanoamericana, ¿no? Donde él dice que realmente Bolivia es un calidoscopio de muchísimas cosas, ¿no? En la que los autores se han ocupado de la montaña, del Chaco, del Amazonas, de la gente, de nuestra cultura, de los idiomas, porque hay una cosa que los bolivianos tenemos que aprender y es que la gran diversidad cultural que tenemos debería ser nuestra fortaleza y no nuestra debilidad. Exactamente. Hice un viaje el año pasado con un amigo que es belga, mi mejor amigo, y él había estado en Argentina, había estado dando vueltas un poco por Latinoamérica y llegó al país y dijo, pero estaba perdiendo el tiempo. Pero claro. Y era un tipo donde yo ya le había pasado a autores bolivianos, le había hablado sobre Bolivia, él ya llegaba con una fascinación, pero llegando al país, él quedó absolutamente extasiado. Así es. Porque nosotros no nos damos cuenta de la grandiosidad y de lo inaferrablemente grandioso eso que es Bolivia. Como decía, en la literatura nos han tratado en algunos casos mejor que en el cine. Mucho mejor. Eso es interesante porque, claro, los grandes autores de la literatura nos han tratado muy bien, con mucho cariño. Julio Verne, usted lo mencionaba. Claro, Julio Verne, por ejemplo, Herman Melville en Moby Dick. Después también... No me acuerdo de Moby Dick, que claro, también lo leí hace 1000 años. Pasan y nos nombran por ahí, ¿no? Y además hay un estudio que está aquí adentro de un escritor argentino, Pablo Chingolani, donde él señala un hecho muy curioso, ¿no? Uno de los libros más vendidos del mundo es el diario del Che Guevara. ¿Y dónde se desarrolla el diario del Che Guevara? En Bolivia. Claro. Es un hecho muy curioso, ¿no es cierto? La verdad que son elementos que uno no toma en cuenta. No los toma en cuenta porque tal vez son muy cotidianos y uno lo cotidiano lo pasa por alto. Y estamos acostumbrados a lo que nos vende Hollywood. Claro, pero volviendo a lo del cine, este es un hecho tan curioso que en muchas de las películas nos nombran como el país narcotraficante, como el fin del mundo. Lugar del mundo, sí. ¿No? E incluso les decía yo... Inclusive hace 2 días escuché una serie nueva que decía, esto no es Bolivia, o te vas para Bolivia, digamos, como... Claro, el fin del mundo, claro, totalmente, claro. Pero totalmente. Incluso nos tratan así nuestros vecinos, ¿no? Son los que manos. Como en la película La historia oficial de la Argentina, donde los protagonistas, tratando de escapar de la realidad que los está... Fue una película argentina que llevó al Oscar. Una película argentina que llevó al Oscar muy buena, con Norma Leandro y el actor varón, no recuerdo el nombre, pero la cuestión es que es de un torturador de la época de la dictadura y el tipo tienen que escapar, ¿no? Y entonces la esposa le dice, vámonos donde nadie nos encuentre. Y el tipo le dice, no hay dónde irse. Y ella le dice, vámonos a Bolivia, ¿no? Y Bolivia está al lado de la Argentina, no estamos allá. Nadie nos va a buscar donde el vecino. A mí también se me parece esa cosa de que, porque había esta... Te parece como parte de la magia probablemente. Sí, había esta tesis, estábamos comentando, esta tesis de geopolítica que decía de que el hecho de que Bolivia sea un hueco conceptual en el medio, en el corazón de Latinoamérica, hacía que se debilitara toda la zona. Y en el momento en que nosotros agarramos autoestima y nos convertimos en un concepto pluricultural y fuerte, inmediatamente todos los países alrededor se vuelven fuertes y podemos juntos oponernos hacia el otro bloque, ¿no? Que es el bloque del norte. Yo quería preguntarle, sí, adelante. Homero, ¿a qué se debe que desde afuera, a nivel internacional, estén hablando ahora de Bolivia? ¿A qué se debe ese fenómeno? En estos últimos años se debe... ¿Qué podría significar, según los estudios que ha estado realizando? Sí, hay un artículo acá que es de Ramón Rocha Monroy, y se lo voy a resumir para responderle su pregunta. Ramón Rocha Monroy dice, los países tienen una denominación, ¿ya? Por ejemplo, Colombia es el país de García Márquez, ¿ya? Perú es el país de Vallejo, Chile es el país de Neruda, Argentina es el país de Cortázar o de Borges, digamos, ¿no? De los dos. En el caso de Bolivia dice, no existe eso, tal vez porque los bolivianos seamos un poco mezquinos, ¿no? Si decimos que Bolivia es el país de Tamayo, los cambas van así como que Tamayo, este es el país de René Moreno o de Otero Reiche, claro. Y los collos van a decir como que Otero Reiche, ¿no? Este es el país de Jaime Sáenz. Entonces dice, no, este no es el país ni de Tamayo, ni de Otero Reiche, ni de nadie. Este es el país, dice, de un hombre, dice Ramón Rocha Monroy, que nació en una comunidad campesina,
muy pobre, ¿no? Y que de pronto fue ascendiendo políticamente. Un hombre de Orinoco. ¿No? Él no lo nombra en ningún momento, pero dice, fue ascendiendo, dice, fue dirigente cocalero, fue diputado, lo expulsaron del Parlamento, ¿no? Dice un hombre que se fue formando en la lucha a palos, golpeado, ¿no? Y ese hombre, dice, puso el nombre de Bolivia en el mundo. Ese nombre todos lo saben, dice. Claro, Evo Morales, pues, y es verdad. Claro, es presidente verdad. indígena y nos ha Esa puesto es la en el respuesta. ojo. Hasta Es los decir, retractores de Evo Morales en claro. esta zona, en la zona oriente del país, o sea, justamente por contraposición se ha reflexionado también sobre la identidad de la zona, o sea, hay un movimiento de todos lados, Así es así dinámico. Así es. Usted entra a Google, pone el nombre de cualquier expresidente de Bolivia y van a aparecer páginas. Pone el nombre de Evo Morales, millones, no mil. Nos ha puesto millones. entonces el presidente nuevamente en el ojo. Y ahora, Tanto o más que el Che Guevara. bueno. Hablando del libro nuevamente, usted estará presente en esta versión de la Feria del Libro, que Sí. es muy esperada, Así y va a es. estar este sábado 24. Voy a estar el sábado 24 firmando autógrafos en el pabellón, en el stand, perdón, del Centro Patiño, que es uno de los coeditores de este libro, y también con otras actividades, ¿no? Vamos a presentar la 6ª edición de Santo Vituperio, que es la novela más exitosa que he hecho en los últimos años, y también me han hecho el honor de leer junto a Ernesto Cardenal, que va a ser el gran poeta invitado. Voy a leer con él el miércoles 28, vamos a leer poesía, y voy a estar en una mesa de narrativa con Edmundo Pasoldán y Wolfango bello. Montes. Hay una parte del libro que usted me dijo, me encantaría leerla porque es una parte corta pero muy, muy hermosa. No sé si podríamos, por Claro, favor, en cómo no, este momento cómo no. reflejarlo Claro, para es toda un esta poema. gente que nos está escuchando. Y a veces le tenemos miedo a la poesía. No. Mucha gente decía, María Victoria, dice, no quiero leer todavía porque debe ser puro poema. O sea, no es solo Sí. poema. No, Además que poema. no es solo poesía, sí. Bellísimo. Hay poesía, ¿no? Ajá. Concreta, así sobre Bolivia, como el soneto de Rubén Darío a Bolivia, pero también hay cuentos que se han desarrollado, se han escrito o se refieren al país, como es el caso, por ejemplo, de Mario Benedetti, que les debe gustar a ustedes. Sí. Tiene un cuento breve que se llama Un boliviano con salida al mar, ¿no? Ay, hermoso. El título Bellísimo, ya me encantó. Un boliviano con salida al Tan mar, encantador el ¿no? viejo. Juan Bosch tiene un cuento que se desarrolla en el altiplano. Monterroso escribió un cuento en el trayecto de tren entre Oruro y La Paz. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Y ahí escribió un cuento. Y él, Buen lugar y él, para escribir un claro, cuento. ¿no? En el tren, ¿no? Y hay ensayos, ¿no? De todo tipo. Hay el ensayo de un escritor inglés que se llama Keith Richards, que no es el guitarrista de los Rolling Stones, Eso por si estaba acaso. pensando. ¿No? Es un doctor. Lo primero que pasó fue Rolling Stones en el libro. Es un doctor en literatura latinoamericana y él ha escrito un ensayo sobre la literatura boliviana. Hay cosas así muy curiosas en este libro, ¿no? Pero yo lo que le quería leer les voy a leer dos. Un poema entero y el fragmento de un Por poema favor. de Jesús Ursagasti. Somos todo oído. Jesús Ursagasti es un poeta que falleció hace unos meses atrás. Él era chaqueño, de los grandes poetas Todos los bolivianos. del Chaco somos Lleva grandes. su libro más sí, importante, claro. se llama Tiene El País del Silencio, tiene Yerubia, tiene Tirinea. Tirinea, ese leí. Tirinea es Tirinea. una novela que se la publicaron en la Argentina, ¿no? Y él en El Árbol de la Tribu, que es su libro de poemas, que reúne toda su obra completa, tiene un poema que se llama El País Natal. Solamente les voy a leer el inicio del País Natal. Dice, no sé qué podría decir del país donde nací. Que es hermoso, todo el mundo lo sabe, menos sus habitantes. Quizá por eso perdimos la mitad de nuestro territorio en el Cono Sur. Así empieza el poema de Jesús Ursagasti. Bello. Y esto, fíjense ustedes, es un fragmento de un ensayo de Miguel Sánchez Hostis, que es un premiadísimo escritor español, tiene más de 15 premios, y él escribió un libro que se llama Cuaderno Boliviano, y fíjense ustedes lo que dice. El atractivo de Bolivia como espacio de lejanía, como confín, pero un confín muy distinto al que puede sentirse en Magallanes o Tierra del Fuego, un confín que más tiene que ver con la idea del abismo en el que desaparecer y de verdadero corazón de las tinieblas. ¿No fue en el Parque Kemp's donde Conan Doyle situó el escenario perdido de su novela Un Mundo Perdido? ¿Qué tal? Claro, ¿no? Y el que quería leerles es este poema de Óscar Cerruto, que para mí es de los grandes poetas Yo adoro Cerruto. nacionales, que tiene que ver con algo que los bolivianos en estos últimos meses y semanas estamos muy pendientes, que es el tema del mar, ¿no? Justamente este poema habla de eso. Mi patria tiene montañas, no mar. Olas de trigo y trigales, no mar. Espuma azul los pinares, no mar.
cielo de esmalte fundido, no mar, y el coro ronco del viento, sin mar. Recuerdo haberlo leído cuando estaba en el colegio y todavía despierta. Es como que se le erizan a uno. Cuando estaba en el colegio recuerdo haberlo leído y me había olvidado totalmente. Claro. Y ahora que lo vuelve a leer, vuelven todos esos sentimientos de... Pero se eriza la piel sin lugar a dudas. Qué la bello. fuerza del poema. Es un poema muy breve, Tiene fíjense, todo. muy Pero breve, con mucho significado, pero con ¿no? mucha fuerza Sí, evocadora. se pone la poética. piel de gallina. Y claro, y no solo están estos, hay poemas, hay poetas cruceños, está Raúl Otero Reiche, con una cantata que se llama Bolivia, está el poeta de los niños, tarijeño, Óscar Alfaro, con un poema que sí, claro, de los grandes poetas nacionales también. Está otro de los grandes poetas nacionales, el veniano, el que vive acá, Rubén Carvalho, ¿no? Qué sé yo, hay poetas de Oruro, de Potosí, de Sucre, de Cochabamba, está Gonzalo Vázquez Méndez con ese hermoso poema que se llama Este país tan solo en su agonía, ¿no? Este es un libro ya de lectura obligatoria. Yo Un creo libro- que Eso iba a decir, es que un libro- hemos hecho telepatía. Decía, este es uno de los que debo tener. Así tengas un solo libro, que sea este. Yo fui por directo favor. a comprarlo. Historia de Bolivia y Bolivia. Sí, ¿No? sí. No, Sí, ¿y es un dónde libro muy perderse? lindo, es un libro muy lindo, le va a la gente, Además, hace una a los que les investigación gusta de la 3 años, ¿no? a los que les gusta la poesía, hay poesía, a los que les gustan los cuentos, hay cuentos, y a los que les gustan el ensayo, hay ensayo, ¿no? Mostrémoslo, por favor. Sí. Es realmente hermoso. Ah. Bolivia, selección y prólogo de Homero Carvalho Oliva. Son 55 autores, Sí. 3 años de investigación, 300 páginas. 300 páginas. Y realmente es uno de esos libros, debo tener. En moda uno dice, must have, ¿no? Es un must have. Un libro para sentirse orgulloso, Homero. ¿Cuántos ejemplares tiene la primera edición? Sí, Esperamos vender todos. Sí, en este libro, fíjense ustedes, cuando yo hablé con la gente de Patiño, ellos se entusiasmaron y entonces entraron en coedición con la editorial 3600, una editorial paceña, y han sacado 1000 ejemplares. Y es poco porque creemos que se va a acabar. Pero además hay un asunto que me ha agradado mucho. Cuando yo volvía de Concepción, Chile, hace unos 20 días atrás que fui a un encuentro de poesía allá, me compré un libro de Pablo de Roca, uno de los grandes poetas de Chile, pero no era un libro de poesía, era un libro de ensayos de Pablo de Roca, que se conoce muy poco el ensayo de Pablo de Roca. Y en el avión, revisando el libro de ensayo de Pablo de Roca, un texto sobre Bolivia. Sí. O sea, este es un Así bonus. O sea, Sí. que va a haber segunda parte, Claro, tercera parte, cuarta parte. va a haber segunda parte porque Enciclopedia. hay un columnista español, Fadrique Iglesias, que fue el que escribió un texto sobre el libro. Hoy en la mañana recibí un correo un mensaje en el inbox, ¿no? Que me dice, hermano, acabo de descubrir otro texto sobre Bolivia en un libro del Bueno, siglo es esto. XIX". Entonces hay Va a segundo empezar a tomo. florecer por todo el mundo. Me hace Qué pensar lindo. mucho en cuando se habla de la nosotros tuvimos la segunda revolución más importante de Latinoamérica, la primera Así fue es. en México, ¿no? Así Y es. paralelamente a lo que fue la revolución política, hubo una revolución cultural, de alguna manera Ciertísimo. liderada por Diego Rivera, que no solamente era un pintor, sino era como un gestor cultural que se ocupaba de traer a todos los artistas, los Así escritores, es. para relatar el México. Lo que nosotros entendemos hoy de la cultura mexicana y que envidiamos porque están tan orgullosos con sus problemas de ahora actuales, no con todo, nosotros sentimos que el mexicano tiene una identidad propia y que está orgulloso de su país, y es verdad. Esto es una cosa nueva, Sí. es una construcción nuevísima, sí eran afrancesados, sí, las construcciones eran con mansardas y la gente hablaba Así francés. es. Así O sea, era lo más chico hablar francés y hablar náhuatl indio ¿no? O sea, era peyorativo. Yo creo que estamos en el mejor camino, esto es parte del camino, la construcción narrativa de nuestra identidad. Así es. Y lo que tú hablas del imaginario, los bolivianos necesitamos, ¿no?, consolidar, fortalecer nuestro imaginario nacional. Eso es revolucionario. Es revolucionario porque tenemos además la construcción de nuestro imaginario, muchas de las veces está construido sobre mentiras, sobre Sí, falsedades, claro. lo cual no solo es en Bolivia, ¿eh? Los imaginarios nacionales se construyen en base a lo que se denomina las mentiras vitales. ¿Qué son las mentiras vitales? Las mentiras vitales es un término acuñado por Henrik Ibsen de teatro, que él se refería a aquellas mentiras que las familias tienen que inventarse para poder subsistir. Tradiciones entre comillas. más o Tradiciones menos entre son comillas. esas. Y en Bolivia y en todos los países del mundo,
se inventan estas mentiras vitales para consolidar las identidades nacionales. Claro, mitos fundacionales, por ejemplo. Mitos fundacionales, o no se tocan, digamos, la vida privada de los héroes, ¿no? No se toca la vida privada de Bolívar, que es un semidios, y por eso García Márquez lo liquidó en el General y su laberinto, porque lo bajó a la tierra y lo puso enfermo, decrépito, ¿no? Miserable y un montón de cosas, y casi lo matan a García Márquez por haber hecho eso, porque a los semidioses no se los toca, ¿no es cierto? Claro. Y entonces esta es otra mirada, ¿te das cuenta? Esta es la mirada de cómo nos ven y cómo nos vemos para comprender a Bolívar, porque hay poemas duros, hay poemas, el poema de Leodoro Ayllón Terán, por ejemplo, que dice, pido la palabra, ¿no? Claro, pero ese, sí, claro, famosísimo, sí. Claro. Dice, ciudadanos del mundo, en nombre de mi patria pido la palabra, en nombre de mi pueblo sencillo como el agua de la sequía pido la palabra. O este otro de Campero, que es ahí está en meditación frente al lago Titicaca. Porque la idea de una construcción positiva de la identidad no necesariamente es mentirse y contarse solamente mitos positivos, sino es también desconstruir un poco nuestra idea previa para construir una cosa más profunda, más propia. Realmente muy hermoso. De Jorge Campero, por ejemplo, tarijeño, El estercolero, La República y Leodoro de Margot, es un poema cuestionador, va al otro lado. Sin lugar a dudas, es un libro que debemos tener todos los bolivianos. Se está cumpliendo nuestro tiempo en esta entrevista, pero en nuestro corte quiero seguir teniéndolo acá. Y quiero volver a invitarlo, por favor, para hablar de eso que también estábamos tocando antes, la literatura y el feminismo. ¿Cómo estamos las mujeres ahora ante la real? Vamos a hablar de ese tema. No nos lo quememos todavía, señor Homero. Quiero que invite, por favor, a la presentación de este libro. Por favor, invite a toda la gente que lo ve en este momento para tener este libro que nosotros consideramos que es fundamental ya para los bolivianos. Sí, los invito a todos. El libro está en el Centro Cultural Simón y Patiño y va a estar en las librerías a partir del día lunes y a partir del día jueves en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, Homero. Gracias muchas gracias por Y el sábado estaré haciendo cola. Ya, por favor, para que me lo firme. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de Palabras de Mujer. Muy lindo. Feliz mes, mamá. Envía un selfie con tus hijos a felicidadesmamá@redpat.tv con todos tus datos, nombre completo, cédula de identidad, domicilio, número de teléfono y correo electrónico. Podrás ganar una prenda de Liliana Castellanos, un tratamiento facial en LifeMed, 2 cenas para 2 personas en Factory, 3 boletos del TAM, ida y vuelta a Ruta Nacional a escoger. Participa hasta el 27 de mayo enviando tus fotos y el gran sorteo será en Enhorabuena el 30 de mayo. ¡Feliz mes, mamá! Féate, nos vemos aquí. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.